Bienvenidos a Fundación Lazarus, yo soy Time y estoy junto a Syncro para traerles la segunda parte del análisis de los buffs de Humankind. Sin más dilación, vamos al análisis. La primera carta es Pozo de las Cenizas. Pozo de las Cenizas es un santuario de la facción Quimera de la edición Suburbia. Tiene 4 aditamentos, 12 de estructura y 4 de voluntad. Originalmente el santuario reducía en 1 el límite de cartas en la mano de todo tu oponente. Sin embargo, no afectaba la mano inicial. Ahora, tus oponentes roban una carta menos en su mano inicial y el límite de cartas en su mano se reduce en 1. Esto implica que tu oponente tendrá menos recursos al iniciar la partida, dándote una pequeña ventaja que puedes explotar de buena manera si tienes un mazo agresivo o un mazo de control. Pozo de las Cenizas, gracias a este buff, viene a pelearle el podio a Garfades, Casa de las Quimeras y Operaciones Jazmín. Así que tengan por seguro que lo vamos a ver en el juego competitivo. Siguiendo con los buffs, tenemos a la Navaja Negra, la cual el único cambio que tiene es que anteriormente tenía 3 de voluntad y ahora tiene 4. Este cambio ayuda bastante, sobre todo en los primeros turnos, para poder, por ejemplo, en un primer turno poder jugar aditamentos como psicotanques, para poder jugar aditamentos como circuito cerrado, metralla pesada. Son aditamentos que van a generar a tu segundo turno ya una curva mayor de voluntad, la cual te va a hacer jugar en mayor cantidad de cartas, obviamente. Igual la Navaja Negra agradece bastante, ya que su habilidad es que tu posibilidad de voluntad una vez por turno puedes destruir 2 personajes de gracia y controles para jugar un personaje de gracia sin pagar su coste. Entonces ahora, al tener más voluntad disponible, puedes ir jugando más personajes a poder reventártelos tú mismo y traer un personaje mayor, como por ejemplo una Ara del Ojo, lo cual se ha visto ahora en estos testeos de los bufeos que han habido en Cockatrice. Han vuelto a la Navaja Negra un mazo combo bastante bueno. Yo he tenido la suerte de jugar contra un par de muy buenos Navaja Negra, y cuando llegan a tener como engine, por decirlo así, de robo, con las Tamara de Suburbia más Fanjin, son cosas que te generan bastante robo junto también con Lagarto. Entonces, por ejemplo, con una Tamara de Suburbia en juego, puedes destruirte el mismo Lagarto y puedes destruirte este personaje que cuando sale robas una carta. Entonces, al destruirlos con Navaja Negra, robas por Lagarto, robas por este personaje, su habilidad de salida, y aparte robas 2 por Tamara. Entonces estás robando 4 cartas y estás jugando un personaje más. Aparte de que Tamara, por ejemplo, también tiene la posibilidad de jugarse destruyendo un aditamento, hace que sea un mazo que puede jugar bastantes personajes sin pagar su coste y aparte generando mucho robo. Entonces llegas a turnos de, aunque tú puedas controlar la mesa, te juega varios personajes y tiene siempre su mano llena de cartas. Entonces hace, cuando se arma, un mazo muy consistente. Necesita armarse, sí. Es susceptible a que le hagan removal, sí. Pero no deja de ser, era un santuario que estaba totalmente olvidado, a ser un santuario que ahora es una real opción para jugar. Quizá de que no esté en el Tier 1, pero como decía, una opción real. Ya no es como el mazo meme, ahora es como puedo jugar con esto, ya que tengo el soporte para hacerlo. Así que tenemos que Navaja Negra, si bien no es tan notorio, el cambio sí lo vuelve bastante más jugable y un santuario a tener en cuenta. La siguiente carta es Base Militar 160, Santuario Corporación de la edición Evolución. Tiene capacidad para 4 aditamentos, tiene 8 de estructura y 4 de voluntad. Su habilidad consiste en que los personajes corporación que controles que sean declarados bloqueadores ganan 1 en la fuerza hasta la contemplación. El cambio que recibe es pequeño, pero aumenta la supervivencia de este santuario, haciendo que sus puntos de estructura aumenten a 10. La mayor debilidad de este santuario era que no podía poner en juego su estrategia debido a que agotaban sus puntos de estructura muy rápidamente. Este pequeño cambio aumenta la supervivencia de este santuario, haciendo que pueda poner en juego las estrategias que quiere plantear. Mazos basándose en el personaje Garou o mazos de empatía eran las principales estrategias utilizadas por este santuario. Este pequeño ajuste de estructura sumado al cambio que viene a continuación harán muy probablemente que este sea uno de los mazos sorpresa cuando vuelva el juego organizado. Así que alisten sus estrategias, piensen en nuevos mazos, nuevas combinaciones y hagan funcionar a base militar. Esta es una carta que tiene ganas de brillar y este cambio le permite eso. Los invito a que hagan mazos con base militar 160, los prueben en Cockatrice y nos digan sus resultados.
Continuando tenemos a Alacrán, un aditamento que antes era de coste, 3 de estructura y 1 de voluntad. Y ahora con el buff pasa a dar 1 más de voluntad. Mantiene su habilidad de cuando entra en juego no puede retar a duelo, pero el hecho de dar 1 más de voluntad es un cambio bastante grande. De hecho, para algunos de los chicos de desarrollo, Alacrán es el mejor buff. Yo creo que es un buff muy bueno. No sé si el mejor, pero sí es muy bueno. Ya que se vuelve un staple en mazos como por ejemplo el Templo, que era un mazo que no veía luces por ninguna parte, ya que 8 de estructura es muy poco. Y ahora con Alacrán tiene un turno 1 bastante bueno, ya que queda con 11 de estructura y aparte es 5 de voluntad para seguir jugando. Entonces no pierdes la esencia de lo que es jugar el Templo y tienes esa estructura que tanto necesitas. Viene un aditamento muy bueno para Palomas, ya que te da estructura que Palomas, si bien no es un templo que tiene 8, sí tiene 11, lo cual es poco. Entonces estos 3 estructuras le vienen bastante bien y al jugarlo cuando lo juegas en Palomas te quedas solamente con 4 de voluntad. Entonces no es tanto el cambio, pero ayuda mucho la estructura que te da. Podría llegar a formar parte de la base de los aditamentos, pero que solamente el tiempo y el metagame lo dirán. Lo que sí podemos decir en este momento es que es un buff muy bueno, muy relevante, y que vuelvan a Alacrán una chaya que no valía nada a una carta que podría costar, si yo, el playset en lucas. A no costar nada antes, es un gran cambio. Un buffeo bastante bueno, que muchos jugadores y muchos santuarios van a agradecer bastante. La siguiente carta es Ahazu. Ahazu es un personaje 3-2 de la facción abismal correspondiente a la edición de Desviantes. Es un personaje que tiene entropía y una habilidad de virtud que le permite destruir el personaje declarado bloqueador. Sin embargo, su don y su habilidad eran demasiado contradictorias entre sí, obligando al personaje a atacar, lo que no lo permitía enfocarse al control. Con este cambio, Ahazu pierde entropía, siendo un personaje enfocado completamente al control de personaje bloqueador, ya que con virtud abismal destruye el personaje bloqueador objetivo. Sus números se mantienen igual, sin embargo este cambio, como ya dije antes, va a abrir una nueva posibilidad a mazos control dentro del abismo. Sin embargo, la utilidad de Ahazu no se limita al mazo control, sino también puede servir de soporte en mazos ofensivos para darle una segunda oportunidad a tus personajes atacantes de pasar todo el daño hacia el santuario oponente. Ahazu obtiene su revancha y ahora es el personaje que siempre debió ser. Continuando con los bufeos tenemos a Santelmo, un personaje que ha cambiado bastante y obviamente está bien. Teníamos que anteriormente Santelmo era un personaje de coste 4, fuerza 2, ahora es un personaje de coste 3, fuerza 3. Tenía la condición de destruir 2 cartas que controles, ahora tiene la condición de destruir solo una, lo cual en mazos por ejemplo que es tu con Tarika puede servirte bastante. Y antes no tenía don, y ahora tiene un don, el cual es predictor, el cual es un don buenísimo. Sobre todo con mazos tan molestos como el agro de Quimera, que tiene bastantes personajes con vibración molecular, y el agro de Gracia, que si bien no tiene tantos personajes con vibración molecular como los tiene Quimera, sí tiene bastantes. Y entonces Telmo, el hecho de tener predictor lo vuelve bastante relevante, el hecho de tener todo. Y también tiene un cambio en su habilidad de virtud, la cual es que ahora, virtud corporación, busca solamente una carta en el mazo oponente. Lo cual yo creo que está bien para equilibrar la carta, ya que eso de tener una condición bastante fuerte, es bastante difícil jugar un Santelmo. Ahora se le baja la condición, se le aumenta la fuerza y se le baja el coste, se le da un don. Entonces es un buff bastante relevante, ya que cambias la carta por completo, pero manteniendo su esencia. Muy probablemente vea juego en corporación. Quizá no en el meta, sobre todo para ese mazo que aún no está, porque todavía no cuaja bien, que es el de 1000, es el de botar cartas del mazo oponente. Con el nerf a Palomas, Acracia se vio obligado a recurrir a nuevos artilugios para poder surgir en el meta. El equipo de desarrollo buscó abrir nuevos caminos para que la Acracia se pueda levantar de este pequeño nerf y replantear su juego, que tiene muy buenas cartas, muy buen pool de cartas, aumentando un poco sus posibilidades. Pero vamos a la carta. Estamos hablando de Mangosta. Mangosta es un personaje Acracia de coste 5, fuerza 2,
que puede entrar en juego si te destruyes un personaje a gracia y que tiene una virtud numérica 0, gana vibración molecular. ¿Qué pasaba con este personaje? Desgraciadamente, en Humankind hay un límite de fuerza que literalmente marca la puerta de entrada de una carta a tu mazo o no, y esa es la fuerza 3. Esa es la gran línea que las cartas tienen que superar. Y Mangosta tenía fuerza 2, era un personaje de coste 5. Y aparte tenías que pitearte un propio personaje para ponerla en juego. Entonces, si bien es bueno ganar vibración molecular y es bueno tener un coste de entrada alternativo, no proporcionaba la solidez necesaria para plantear un buen juego en mesa. Y ahora el cambio que le llegó es un puntito de fuerza. Mangosta ahora tiene fuerza 3, lo que le hace un personaje más estable en mesa y una amenaza mucho más grande, teniendo en cuenta que Agracia tiene la mejor tecnología del juego por lejos. Hablamos de la famosísima AK-47. Así que estoy seguro que vamos a ver versiones de mazos Agracia que lleven a Mangosta. La invitación está hecha, así que por favor prueben mazos con Mangosta porque es una muy buena carta que puede ver juego, pero para eso está Cocatris. Así que los dejo invitados a probarla. La Mangosta. Para la siguiente carta bufeada tenemos a Encarcelar el Caos. Encarcelar el Caos era una carta que tenía coste 3, ahora tiene coste 2 y es una carta que el efecto que tiene es que evita el efecto de una manipulación. Entonces tenemos que Encarcelar el Caos antes por su coste era prácticamente injugable, aparte de que no se juegan tantas manipulaciones en el juego. Y ahora su coste 2 hace que tú pienses por ahí que podrías meterla, ya que en algún momento puedes evitar que te destruya un aditamento con aire en la tierra, puedes evitar que te destruyan una tecnología con piroquinesis, puedes evitar que un personaje duplique su fuerza, encender el aura, entonces la vuelve una carta que es tener en cuenta. Un buff que cambia poco, solamente en un coste, pero vuelve una carta que ya es más jugable y una carta a la que puedes tener en cuenta. Y otra función muy útil de Encarcelar el Caos es anular ese llamar al abismo que tanto molesta en el daño fatal. Ojo ahí los mazos agro con Encarcelar el Caos fijo por 4 o por 3. La siguiente carta es Hambre, personaje de evolución, coste 2, fuerza 2, con el don de entropía. En batalla, si ataca y no es bloqueado, puedes destruir esta carta para destruir un personaje oponente objetivo que no esté bloqueado. Al personaje se le agrega un nuevo párrafo de texto que dice: si es destruido en batalla, roba una carta. De esta manera, junto con Guardián del Consejo y Kenocha, se transforma en la tercera carta que le da robo a la facción de Abismales. Esta carta es un buen turno 2 que puede poner en aprietos a tu oponente, abriendo el abanico de posibilidades para mazos abismales que no estén enfocados completamente en el agro. Asimismo, se transforma en una amenaza potencial para el armado de la mesa oponente. El cambio, si bien es leve, le da mayor solidez a la carta, aumentando su potencial en juego. El principal santuario con la que esta carta tiene sinergia es Blackenstone, debido a que la habilidad de Blackenstone se activa en batalla al mismo tiempo que el robo de Hambre, pudiendo hacer 2 de daño a un personaje enemigo y al mismo tiempo robar una carta por la habilidad de Hambre. Siguiendo con los buffs, tenemos a Satélite Vivo, un aditamento de Suburbia de Corporación, el cual cambió su habilidad, yo creo que bastante, pero ahora la hace ser una carta muy buena, mucho mejor que antes a mi parecer. Sí, antes tenía una habilidad buena, yo creo que la habilidad de ahora es mejor. Encuentro que se hace mejor porque hay una estrategia en Corporación que se ocupa muy poco, que existe, que no es mala, es la de jugar con personajes con reacción. Que tienes muchos personajes con reacción en Corporación y bastante buenos. Por ejemplo, tienes a la Agente Libre H124 que están casi todos los mazos por 4, o por 3, o por 2. Tienes a Coloso. Coloso es un personaje que tiene 5 de fuerza. Yo creo que ahora en Colosos podríamos ver quizá más personajes con reacción que sean bastante buenos. Pero por ahora te hace plantearte el hecho de podría jugar este mazo, podría probarlo. Satélite Vivo, una carta que va a ayudar mucho a esa mecánica. Tiene su restricción 2, pero tiene que ser algo equilibre la carta. Entonces, una muy buena carta Satélite Vivo. Yo la he estado probando, de hecho, en un mazo que no ocupa solo personajes con reacción, pero que sí ocupa Agente Libre H124 y T58. Y me ha rendido súper bien el ejemplo pagar 2 para darle
para quitarle el don a la gente para que Retador lo ataque. Estoy bastante conforme con el desempeño de la carta, así que Secret Dio, una carta que a mi parecer mejoró bastante. Y bueno, para los que están viudos, que les gustaba darle reacción a personajes oponentes, van a ganar otro recurso no defensivo, sino que ya más al ataque. El personaje del cual hablaremos es Sid, icónico personaje Acracia de la edición Evolución. El Sid antiguo costaba 2 y tenía 1 de fuerza. En tu cosecha de voluntad, solo una vez por turno, puedes hacer 1 de daño directo a Sid para hacer 1 de daño directo al santuario oponente. El nuevo Sid cambia su fuerza a 2, mantiene su coste en 2 y ahora puedes destruir esta carta para hacer 1 de daño al personaje objetivo. Si bien el cambio de fuerza le viene muy bien a Sid y también no posee dones restrictivos, es un personaje cuyo valor está muy por debajo del aporte de otros turnos 2 de la Acracia, como lo son Miel, Lagarto, sumado a Fanjin, por supuesto, y la clásica AK-47, dejando muy por atrás a este personaje respecto a los otros costes 2 que tiene la facción. Sin embargo, es muy probable que con el lanzamiento de Colosos veamos alguna apertura para que esta carta vea juego. Como antepenúltimo buff tenemos a Meditación Profunda, una carta que cambió, creo yo, bastante. Meditación Profunda anteriormente tenía el efecto de que evitaba todo el daño de combate recibido por un personaje objetivo. Tenía coste 2 y ahora pasa a tener coste 1 y el próximo daño que recibe el personaje objetivo se reduce en 1. Creo que me gustaba más antes, pero el hecho de volverse una manipulación con coste 1 que podría hipotéticamente salvar a un personaje, tan solo restarle en 1 el daño que recibe, creo que lo vuelve una carta que puedes tener en mente ocupar, sobre todo si en el metajuego se da mucho el tema de hacer daño a los personajes, como por ejemplo con Martillo, con Sid. Creo que puede usarse en algún momento. No creo que sea una carta muy relevante en este momento, pero está ahí, tiene un coste bajísimo y tiene un efecto que está bastante bien. Entonces, Meditación Profunda tiene un buff que bien no es muy grande, pero la vuelve una carta que es tener ahí en cuenta. El siguiente personaje es Micalzo. Micalzo es un personaje quimera de la edición Desviantes. Coste 5, fuerza 3, tiene el don restrictivo Macrófago y su habilidad es que en tu cosecha de voluntad, una vez por turno, puedes destruir un personaje quimera de fuerza X que controles para destruir el personaje oponente objetivo de fuerza igual o menor a X. Los cambios son que reduce su coste a 4, pierde el don Macrófago y ahora en tu cosecha de voluntad, una vez por turno, puedes destruir un personaje quimera de fuerza X que controles para barajar al personaje oponente objetivo de fuerza igual o menor a X. Estos cambios hacen que el personaje sea una opción viable dentro del juego control de quimera, ya que el nerf a Maximiliano Fox abre las puertas a nuevos costes 4 dentro del pool de cartas de quimera, además de no tener ninguna restricción de juego y no tener dones restrictivos como lo tenía anteriormente, ya que Macrófago derechamente es el peor don del juego. Además, la opción de barajar el personaje abre nuevas alternativas de control para personajes como Engendro, Seekers, Kog o cualquier otro personaje de control que se encuentre en el campo oponente. Si bien los resultados del testeo en Cockatrice muestran que es un personaje cuya habilidad es eficiente, desgraciadamente el hecho de tener que destruirte un personaje explota de mala manera la mayor debilidad de Quimera, que es su robo de cartas, sumado a que su posibilidad de reciclaje con Chingua se vio disminuida con el nerf que tuvo, le cierra las puertas poco a poco a Micalzo para poder actuar de buena manera. Sin embargo, como lo hemos dicho antes, la importancia de esta carta podrá ser explotada y valorada de mejor manera una vez la nueva edición Colosos salga. Así que Micalzo tiene un muy buen cambio, hicieron de una carta injugable a una opción válida que puede ser muy explotable a futuro. El último buff que vengo a traerles, ya que me queda uno más por hablar personalmente, es el de Mariposa. Mariposa fue bufeada dándole agilidad. Anteriormente solamente tenía entropía y ahora tiene entropía y agilidad.
Recordar que la habilidad es que el personaje que bloquea mariposa debe ser destruido en la fase de contemplación. Entonces es un personaje que tú no... Es el personaje que tienes que dejar pasar porque no quieres perder un personaje, a menos que sea un personaje que te dé algo de valor en la salida. Por ejemplo, no sé, bloquear con una sin rosca. La vuelve una carta un poco más molesta. No creo que sea un cambio tan grande, ya que tiene uno de fuerza, hacer pasar uno al santuario no es para nada una molestia, sobre todo que ahora tienes aditamentos como la gran que cuando entran te dan 3, tienes psicotanques que te da 3 también. Entonces, no creo que sea una carta relevante en este momento. Puede que sí en el futuro sea una carta con un poco más de relevancia. El hecho de que gana agilidad le ayuda bastante. Y bueno, tiene un coste 2 que es bajísimo y puede ser bastante usable en algunos mazos, que por su bajo coste, en los mazos plaga de abismales, y dar la agilidad solamente mejora un poco la carta y está ahí. Creo que no la hace muy relevante el hecho de ganar agilidad, pero no, si le pones una tecnología de mariposa como las palmas de la mantis o las navajas de la mantis, perdón, o las palmas de Moloch, ya va a ser algo que te va a dar un poco más de miedo, pero creo que sí, por sí sola no molesta tanto y dar la agilidad creo que está bien, ya que era una carta está un poco mala. Ahora está ok. Llegando casi al final del análisis, tenemos a Dr. Mikhail Camus. Dr. Mikhail Camus es un personaje corporación de la edición Evolución de coste 2 y fuerza 2. Su antigua habilidad permitía que todos los personajes en juego puedan cargar tecnologías corporación mientras Dr. Mikhail Camus esté en juego. El buff aumenta su coste a 3, disminuye su fuerza en 1, hace que pueda cargar tecnologías de cualquier facción y cuando entre en juego puedes hacer que esta carta cargue la tecnología objetivo. Es decir, tú puedes elegir una tecnología de tu enemigo y hacer que este personaje la cargue. Desgraciadamente, el metajuego actualmente está lleno de tecnologías con efectos negativos y sin facción, como por ejemplo Dror, Nod, que son un mal target para la habilidad de Dr. Mikhail Camus, sumado a que sus números 3-1 hacen que sea una carta tech de uso eventual. Sin embargo, puede traer mucho beneficio al robarte una Nodachi o una K-47. Pero, comparado con otras cartas como Piroquinesis, manipulación de la edición Evolución de coste 3, que te permite destruir la tecnología objetivo y además robar una carta, se queda bastante atrás. Así que el cambio es bueno, sin embargo la transforma en una carta tech que como mucho puede entrar por 2 en los mazos. Como último buff que les voy a traer, les traigo el de Takechi Ochi de Suburbia, el cual anteriormente tenía la habilidad tenía la condición controlar 2 o más personajes, lo cual, si bien no es muy grande, es una molestia, que no se podían jugar manipulación en contemplación, lo cual es bastante useless. No es para nada relevante, creo yo. Entonces era una carta mala. No había forma de que Takechi Ochi de Suburbia pudiera reemplazar a la cuarta copia de Takechi Ochi de Evolución. Entonces ahora con el buff que tiene, se le quita esta condición, su habilidad pasa a ser a que no se pueden jugar manipulaciones en batalla, lo cual ya vuelve que digas, bueno, podría incluir una copia en el mazo junto a los otros 3 Takechi Evolución, o por qué no, podría incluir 2 copias y solamente jugar 2 Takechi Ochi Evolución, ya que tengo Ronin también para robar, por ejemplo, dar una situación. Pero ahora se vuelve una carta que se puede usar y con una habilidad bastante buena, la cual es que no se pueden jugar manipulaciones en batalla, lo cual hace que no te puedan jugar ese tan molesto llamar al abismo. Desbarataba tu estrategia de ganar en ese turno, por ejemplo, y lo hace una carta buena, es una buena carta. Hasta ahora no he visto que se esté jugando, al menos en los testeos que he tenido yo en Pokerlist y lo que he visto que se juega, no lo he visto en acción, pero sin duda la habilidad que tiene buena y podría ser explotable en algún momento donde las manipulaciones estén más metidas en el metagame. Entonces tenemos como el último buff que les voy a traer, Takechi Ochi de Suburbia, se vuelve una carta usable y una opción a considerar en los mazos de Akrasia. Finalmente, la última carta es Puentes Colgantes, también conocida como Puentes Permabaneados. Es un aditamento de la edición Evolución, sin facción de coste 3, da 1 de estructura y 0 de voluntad. La antigua carta permitía pagar 6 de voluntad para que tu oponente deba saltar una fase de su turno o no puede elegir una fase de su turno a tu elección, restricción 1, permitiéndote que todos los turnos puedas pagar 6 de voluntad para que tu oponente salte la batalla.
estancando el enfrentamiento, haciendo que tu oponente no pueda atacarte en ningún turno. Razón por la cual esta carta se baneó. Restricción 0. No se podía ocupar, es demasiado rota. Entonces, ¿qué hizo el equipo de desarrollo? Craneó una forma de volverla al juego. Mantiene sus números, 3 de voluntad, 1 de estructura, 0 de voluntad, pero ahora en tu turno puedes destruir esta carta para que el oponente objetivo se salte su próxima batalla. Cualquier jugador puede destruir una carta que controle para evitar este efecto. Restricción 1. Básicamente mantiene la esencia de la carta y mantiene sus estadísticas, haciendo que tu oponente se salte su batalla dándote quizás un turno más de vida. Sin embargo, también le permite a tu oponente tener una opción de respuesta al destruirse una carta que controle. Bastante bien el cambio, mantiene la idea de la carta, mantiene su potencial de jugabilidad que era el saltarse la batalla, y también le da al oponente la oportunidad de respuesta en caso de que esto ocurra. Bastante bien el cambio, manteniendo su restricción. Una carta tech que no podría sino ir por uno en diferentes tipos de mazos, si es que la decides utilizar. Bueno, con esto llegamos al fin del análisis de los bufos. Muchas gracias por vernos, no olviden suscribirse. ¿Algo más, Seba? No decir hola, pero jamás adiós. Chao chiquillos, gracias por ver el video, suscríbanse y compartan. Un abrazo a todos.